Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar nuestro curso Políticas Sanitarias Informadas por Evidencia, de los cuales voy a estar a cargo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la San Juan Bautista y también la Sociedad de Estudiantes de Medicina Humana de la UCB Piura. Para ello, vamos a tener distintos módulos, 8 módulos, de los cuales este curso está basado en información adquirida por lo que sería la OPS. Para ello, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera ponencia, que tiene como título Traducción del conocimiento y la red de políticas informadas por evidencia, que va a estar a cargo de nuestro asistente de difusión del Comité Permanente Científico de la Asociación UPS-JB, que es estudiante de noveno ciclo académico. También ha sido nuestra paz directora CPDI, Asociación UPS-JB de la gestión 2020, a los cuales también está certificada en lo que es en ética por City Program, también en el curso de políticas sanitarias informadas por evidencia facilitada por la OPS. Bueno, vamos a dar el inicio a nuestra ponente. Chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con lo que sería el módulo 1 de este curso que es organizado junto con la Sociedad de UCB Piura y Asociación UPCJB. El primer módulo se titula Traducción del conocimiento y la red de políticas informadas por evidencia. ¿No? Para iniciar, tenemos que tener en cuenta de que al momento cuando vemos mucho lo que es la parte de salud comunitaria, la parte de salud que implica ya políticas de salud, es decir, a nivel de una nación, regiones, no solamente comunidades, sino un grupo de poblaciones ya más grandes, hay muchos problemas al momento de conseguir lo que sería la evidencia científica, las bases en las cuales se van a pasar estas políticas, ¿no? Por eso que este curso trata de ver cómo se da este proceso y cómo es que también surgió, ¿no? Un poquito la parte histórica. Empezando con la primera parte, el problema está, es decir, ¿cuál es el problema que se da al momento de conseguir o elaborar este tipo de políticas sanitarias? Uno va a ser la evidencia científica, habitualmente no es utilizada de manera sistemática para la elaboración de estas recomendaciones, ¿no? El problema que había cuando surge bastante ese tema del Evinet, que vamos a ver más adelante, es más, aproximadamente por el año 2000, 2005, disculpen, había el problema de que como ahora, a comparación de lo que era, ahora no había lo que eran las redes de comunicación que ya están tan globalizadas, el intercambio libre y transparente de la información, no era tan sencillo, era un poco más dificultoso, ¿no? No había tantos los buscadores que hay como ahora, por ejemplo, los que son más sencillos, ¿no? Ahí tenemos por ello que había esa dificultad para poder tanto conseguir ese tipo de evidencia científica como para poder interpretarla, poder llevarla a cabo como parte de las recomendaciones, ¿no? Otro problema que había era de que muchas veces estas necesidades que tienen los usuarios finales, es decir, las poblaciones, no son tomadas en cuenta. ¿Qué sucedía? De que hay investigaciones que si se dan cuenta son como más a modo de ver efectos secundarios o si no ver un tratamiento, pero a veces esas necesidades no van a ir al usuario final para el cual es necesario según la política de salud, es decir, para ver un grupo poblacional más grande, ¿no? Normalmente son para un tipo o un tipo, ¿no? Un tipo de población que cumple ciertos criterios, como se puede ver a veces en los ensayos clínicos. Esto debido también a que los investigadores hacer ese tipo de investigaciones que son tan grandes con poblaciones que son muy grandes también, va a haber el problema de que está primero el tema de los costos, el tiempo, ¿no? Muchas veces ellos mismos tienen que financiarlo. Por eso que había ese problema de que la necesidad de estos usuarios finales, es decir, estas poblaciones, no iban de la mano con lo que era, con las investigaciones que había en ese momento, ¿no? Otro punto importante era de que había escasa atención al cómo implementar recomendaciones globales en el contexto local, ¿no? Como decíamos, había ese problema de que no había una plataforma que centralizara todos estos tipos de políticas, por decir. En la región de América del Sur, en Sudamérica, tienen el problema, a ver, vamos a poner, por decir, el dengue, ¿no? Pero que no solamente se limita al Perú, puede haber en otras regiones, ¿no? ¿Y qué pasaba? De que quizás en Perú tenían una política de salud, un lineamiento para ello, o un lineamiento mismo a nivel de contexto local, que era muy diferente a lo que podía hacer en otros países, por decir Brasil, Ecuador, toda esa zona. ¿Y qué pasaba? Que en ese momento, como no había manera en la cual ellos pudieran intercambiar sus evidencias científicas, pudieran ver de que, quizás lo que estamos utilizando también puede utilizarse en ese otro contexto, ¿no? Porque comparten lo que es la zona, la localidad. O había ese problema de que
no llegaban a comunicarse de manera completa en el sentido de que había dificultades para que esta información llegara a los mismos usuarios finales, ¿no? Había esas dificultades porque no hay la comunicación que hay hoy en día, que era más sencillamente las redes de internet, pero también había el problema de que había demasiada información antes, ¿no? En cuanto ahora mismo cuando vamos en internet a buscar una enfermedad, hay fuentes a las cuales pueden ser de dudosa procedencia, hay otras que solamente se limitan a casos así raros. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar? Ahora tenemos lo que son, ¿no? Ya búsquedas, los buscadores que hemos visto en los anteriores talleres, ¿no? Como puede ser PubMed, podemos buscar mediante los DEX, o sea, ya podemos saber que esta información es válida, está basada en evidencia, ¿no? Podemos saber que esta información la podemos utilizar y aplicar. Pero en ese entonces había este problema, ¿no? Es por ello de que también había el problema de que la misma OMS no siempre cumplía con sus propios requerimientos para elaborar ciertas recomendaciones, debido a que esta evidencia científica no era tomada en cuenta debido a que solamente era por casos clínicos y lo que ellos más que nada buscaban eran revisiones, ¿no? Algo que englobara todo ese tipo de casos, este tipo de recomendaciones para poder ponerlos sobre la mesa, por así decirlo, y discutirlo. No, ahí, estaba hablando de los mensajes, ¿no? Y esto nos lleva al otro problema, de que al mismo, cuando queramos hacer lo que son políticas de salud, había el problema de que lo ideal sería de que fuera una brecha, no hubiera una brecha, es decir, fuera una comunicación directa o al menos una comunicación lo más pronto posible entre los que son los investigadores y los policy makers. Acá hablan de los policy makers, son aquellos que hacen las políticas de salud, los que elaboran, los que toman esas decisiones a nivel de una nación, ¿no? Dígase las cabezas de, quizás puede ser del MINSA, los encargados de, ¿no? De los que son los ministerios de salud, todo ello. Lo ideal sería de que los investigadores den lo que son las pautas, es decir, den sus evidencias científicas, los policy makers, es decir, los que se encargan de implementarlas, hagan las preguntas necesarias a los investigadores para recabar esta información, ver si esta información es útil para aplicarse allá a lo que es a un nivel ya poblacional mayor. Pero no va a suceder en la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Como lo ven. Hay ese problema de que, primero, llega la información, pero pasa por otro, después de que llega a un departamento, después a una agencia, después tienen que pasar a votaciones, pero no, esto solamente aplica a una provincia, esto no aplica a todos, hay todo ese tipo de problemas, ¿no? Hasta que por fin esto sea elaborado como ley, sea parte de un lineamiento, pero si te das cuenta es un montón de burocracia que hay, ¿no? Y, o sea, no está mal, porque obviamente es algo que se va a aplicar a nivel de una nación, tiene que ser evaluado, revisado muchas veces, porque si no puede llevar a consecuencias graves también, hay que saber cómo aplicarlos. Pero también esto provoca que haya una demora al momento de incluso implementarlos, a pesar que ya ha pasado, quizás ya se dio la ley, puede pasar hasta meses hasta que recién puedan verse los resultados o implementarse incluso, ¿no? Hay ese problema, que hasta ahora se mantiene en muchos de los que son los sistemas de salud a nivel de Latinoamérica. Hay ese problema, esa demora al momento de implementar nuevos lineamientos, al momento de que generar ese cambio. Y es lo que también lleva a que haya la burocracia, de que los mismos sistemas de salud sean obsoletos a veces, ¿no? Como se ha visto mucho en este tema de la pandemia, de que el sistema de salud en muchos países de Latinoamérica como que colapsaba con la pandemia, debido a que no había esa agilidad para poder llevar a cabo estos nuevos cambios que se está dando, ¿no? Por ejemplo, decir, ya, ¿cómo vamos a trabajar con esta pandemia? Ya, ¿cuál va a ser el nuevo lineamiento? Chicos, ya tenemos que hacer tal, seguir tal proceso, pero había el problema de que solamente se aplicaba a nivel centralizado. En las zonas más alejadas, esa información a veces demoraba en llegar o no había la suficiente información al respecto, ¿no? En la pandemia mucho hemos visto el tema de la importancia de la evidencia científica a raíz de todo lo que pasó. Esto también ayudó de que, en lo que vamos a explicar más adelante, en cuanto al EBIMNet. Ahora, pasando al siguiente punto, ¿cuáles son los desafíos en la vinculación de la evidencia con las políticas de salud? ¿No? Vamos a hablar de que los desafíos que había de esta evidencia para que lleguen a ser parte de una política de salud es todo un camino, como vimos en la anterior imagen, ¿no? Pero va a haber algunos desafíos que ya podemos reconocer desde el inicio, ¿no? Uno de ellos va a ser que la investigación va a competir con otros factores en el proceso de lo que es la formulación de las políticas, ¿no? Puede ser de que factores de que esta investigación para que sea financiada, muchas veces el investigador tiene que poner de su parte para financiarlo, ¿no? Un factor económico, o que
o de que quizás es una enfermedad un tanto sensible de tocar, ¿no? Una población estigmatizada, está también el factor social, todo ello. Otro punto es la investigación no es valorada como un insumo de información, ¿no? Puede ser que esta investigación sea como una enfermedad ya tocada, ya vista muchas veces, pero le da un aspecto nuevo, una nueva aproximación para quizás el tratamiento, o quizás cómo reconocer algunos factores de riesgo, cosas así. Pero ¿qué pasa? De que a la vista de lo que es el policy maker, es decir, el que hace la política de salud, esto no me está aportando algo que realmente impacte, algo que realmente valga la pena implementarlo para hacer un gran cambio. Muchas veces lo ven de esa manera, ¿no? Quizás por una parte por el tema de que la muestra es muy pequeña, o porque simplemente es un tema que ellos ya lo consideran como ya cerrado en el sentido de que han dado los alcances necesarios, ¿no? Puede haber también ese problema. Otro punto es que la investigación disponible no es relevante, igual que el anterior. Simplemente para el policymaker esa información no es del todo relevante. Quizás en su momento saber lo que sería de que hay una mayor prevalencia en cierta comunidad no le va a parecer relevante porque dice, bueno, si estoy viendo a nivel de la nación y no voy a preocuparme por solamente lo que puede haber un problema en un distrito, que eso se trabaja en un contexto local, ¿no? Pero quizás está pasando por sus manos de que ahí hay un factor que puede ser reconocible y puede quizás más adelante ser parte de los factores de riesgo en todas las comunidades, en todos los departamentos, ¿no? Pero en ese momento quizás no es relevante para él, no lo ve de esa manera. Otro punto es la de investigación disponible, no es fácil de usar. ¿Qué pasa? Va a haber muchas fuentes de información, es decir, va a haber muchas investigaciones, pero si se dan cuenta, las muestras poblacionales o los grupos a los cuales están dirigidos tienen ciertos criterios, ¿no? Los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, no es como que trabajaran con grandes poblaciones tampoco. Entonces, esta investigación tendrían que, primero, revisar cada esas investigaciones que van por de manera individual, lo cual para el policymaker es como, es bastante dilatar el tiempo, porque tendría que recabar todos estos datos, compararlos, buscar la información. Para ellos no les va a resultar tan sencillo, ¿no? Otro problema dentro de lo que es el punto 4 es que a veces esta información, esta investigación disponible no ha sido comunicada de manera efectiva, ¿no? Quizás no está en los buscadores, quizás es mismo la propia experiencia de una persona. También está el otro problema, un momento, voy a emitir. También está el problema de que los tomadores de decisiones, es decir, los policymakers no tienen mecanismos que los lleven a usar esta evidencia, no tienen la facilidad también, ¿no? Por la misma burocracia. Otro es de que los tomadores de decisiones, los policymakers, no tienen lo que son foros donde puedan discutir estos grupos de interés relevantes, ¿no? Frente a los desafíos que puedan tener. Este era uno de los problemas que había más en la época, o sea, de 2005, 2008, en esa época. Había sobre todo este punto que menciono, de que no había un lugar, un foro en el cual ellos puedan discutir con grupos de interés relevantes. No había un punto en el cual pudieran poner como sobre la mesa un diálogo directo. No había ese tipo de foros. Ahora sí hay, lo que vamos a hablar a continuación, por el tema de que la OMS y la OPS tomaron cartas sobre el asunto. Lo que es necesario para cambiar. Aquí, con todo lo que hemos hablado de todos esos desafíos, esos problemas, ¿cuáles son los puntos que sí se necesitan cambiar para que se vea un cambio no solamente a nivel de lo que es cómo se van a relacionar a nivel de las políticas de salud, sino para más adelante cómo van a ser estos diálogos entre los investigadores y entre los policymakers para que esta información fluya? Tenemos que primero, lo que hablamos del supuesto de la diseminación pasiva, es decir, cómo esta información va a ser llevada, va a ser hablada, ¿no? De los hallazgos de la investigación científica, probablemente no es la correcta, quizás la forma en la cual esta investigación, para que llegue a las manos de aquellos que hacen las políticas sanitarias, quizás no hay esa facilidad, quizás la manera en la cual se está trabajando no es la más adecuada, ya que demora en llegar, o es difícil de encontrar, está muy dispersa, ¿no? Otro punto va a ser que va a ser necesario diseñar estrategias específicas para que haya esta traducción o intercambio de la evidencia, para que se realice, es decir, para que llegue a las manos de aquellos que son realmente necesarios, es decir, a los que hacen estas políticas de salud, ¿cómo van a llegar a estas evidencias? Que sí lleguen en su totalidad. Y ahora sí, empezando con lo que es el tema, lo que es primero, habían visto al inicio de lo que era la ponencia que decía KT y otro era EBITNet. Primero con lo que es KT. KT va a significar Knowledge Translation, que es traducción del conocimiento, ¿no? Este va a ser un proceso dinámico que va a incluir la síntesis,
la diseminación, el intercambio y la aplicación del conocimiento. Todo ello con el fin de mejorar la salud de una población, ¿no? Esto para otorgar servicios y productos de salud que sean más efectivos y también para fortalecer al mismo sistema de salud, para evitar que este se vuelva obsoleto, como ha pasado. Entonces, todo este proceso que estamos mencionando se va a realizar por medio de un complejo sistema de interacciones entre lo que son los investigadores y los policy makers, es decir, los tomadores de la decisión, ¿no? Que puede variar ya sea en complejidad, el nivel de compromiso, la naturaleza quizás de los resultados de la investigación y las necesidades que tengan a su audiencia específica, ya que los policy makers, ellos se deben a su población, es decir, a la audiencia específica a la cual ellos están buscando elaborar estos lineamientos de salud. Para tener esto en cuenta, ¿cuáles van a ser las 3 preguntas claves al momento de hacer la traducción del conocimiento, el KT, ¿no? El KT, cuando hablamos del KT, es de que se va a tratar de que los grupos de interés, es decir, las audiencias a los cuales los policy makers se deben para hacer estos lineamientos, van a querer de que los grupos de interés conozcan, un momento voy a admitir, ya, conozcan y usen la evidencia y los procesos en la toma de decisiones, ¿no? Va a ser importante de que la razón de ser la traducción del conocimiento es que esta información llegue para que sea usada, ¿no? Como evidencia, que lleve a cambios en los lineamientos de salud, que esta investigación sea informada por evidencia, esté disponible para ellos, ¿no? Así como que esta experiencia y las necesidades de información de estos diferentes grupos de interés sean escuchados por los investigadores. No solamente es de que esta información llegue a los policy makers, sino que también las necesidades que los policy makers estén transmitiendo a los investigadores lleguen a ellos para que se den cuenta de que qué tipo de investigaciones serían útiles para las políticas sanitarias de salud, ¿no? También lo tengan en cuenta. Ahora, pasando a las 3 preguntas claves, primero va a ser, ¿qué debe ser transferido? ¿No? El mensaje, el tipo de mensaje que tenemos que brindar nosotros o vamos a transferir. Aquí va a depender del diseño de investigación y el tipo de investigación. Quizás esta investigación es para un ensayo clínico, es un ensayo clínico de un tratamiento para un tratamiento nuevo, un tratamiento novedoso, ver la eficacia, cómo va a mejorar, ¿no? Todo ello estamos diseñándolo para un tipo de investigación, es decir, para a una población dirigida, ¿no? Ahora, ¿a quién debe transferirse? Las audiencias para el KT, las audiencias, es decir, para la traducción de conocimiento. Esta información, ¿a quiénes deben llegar, no? No solamente van a llegar a los que son los policy makers, también puede llegar a los que son los médicos tratantes. Quizás ellos ven de que hay una mejoría en tratamiento, o que hay un tratamiento que ya no debe utilizarse según la evidencia científica encontrada, ¿no? Todo ello también tenemos que pensar a quién tiene que llegar esta información. Ahora, la tercera pregunta, ¿cómo debería ser transferido? Para ello debe haber plataformas en las cuales las personas cuando busquen, no solamente nos referimos a los policy makers o los médicos tratantes, sino también a las personas que buscan información, los pacientes, ya que ellos quieren conocer de su enfermedad. Entonces debe haber plataformas que faciliten esta información de forma transparente, de forma clara, precisa, que muestre que estén basadas en evidencias, que son válidas, ¿no? Porque ahora en el Internet está el problema de que hay mucha información y no siempre van a ser informaciones precisas, o no van a ser siempre informaciones verídicas. Ahí es el problema. Por ello es que debe haber esa información que estamos mencionando, que se ha generado en base a la evidencia, debe estar en plataformas que la gente pueda acceder de manera, ¿no?, libre, pero que también nos hagan saber de que estas plataformas son seguras, en el sentido de que la información que se está recabando, se está mostrando, son verídicas. Ahora, el mensaje. En la primera parte que hablábamos del mensaje, el diseño de investigación, para los policy makers, como habíamos mencionado al inicio, de que ellos, a veces va a haber información que ellos no van a considerar relevante, o no van a prestar la debida atención debido a que lo ven como que investigaciones que son muy básicas, o son de clínicas, o son algo que ellos no les va a interesar, ya que ellos quieren ver a un nivel mayor, ¿no? Ellos quieren ver a un nivel más grande. Es por ello que, si vamos en forma de pirámide, a ellos les va a interesar un resumen de evidencias para políticas. Es decir, acá hablan de los briefs son como resúmenes, politic brief. Ellos usan más eso, los revisan, o si ven los lineamientos que sean a nivel de la OMS, ya muestra un resumen con las evidencias. Otro tipo de estudio que utilizan para basarse en estas políticas de salud son las revisiones sistemáticas. Ya recaban una gran cantidad de estudios, muestran cuáles han sido los efectos, si había mejoras, si no, no. Es una forma más rápida para ellos de recabar ese tipo de información que ir yendo investigación por investigación, ya que eso también les delata el tiempo, ¿no?
Después tenemos los estudios y artículos y reportes individuales. Esto puede ser quizás a nivel de lo que es epidemiológico, pueden tomarlo en cuenta, sobre todo en las zonas que son endémicas, ¿no? Y después vamos a lo que son las innovaciones básicas, teóricas y metodológicas, que suelen ser no tan tomadas en cuenta, debido a que ya son cosas que ellos ya han tocado, ya han visto y han sido la base para los lineamientos en su momento, cuando recién surgieron lo que son los lineamientos de salud a nivel nacional. Veo un mensaje, voy a leerlo, dice: la investigación tiene que ser aprobada para entre las políticas para que entre. ¿Es un desafío o no? Es un desafío, por ejemplo, tú puedes hacer una investigación, pero no necesariamente esa investigación va a ser tomada en cuenta para un tomador de decisiones, un policy maker. No necesariamente va a ser elegida, pero no por ello significa que la investigación esté mal. Simplemente está para otro público dirigido o brinda una información que para un lineamiento nacional no es del todo relevante, pero no por ello significa que la investigación esté mal. Pero si tú quieres hacer una investigación que sea tomada para una política de salud, sí sería un desafío en el sentido de que tienes que pensar cuál es la necesidad que tienen ellos, o para innovar algún lineamiento que ya lleva años, ¿no? ¿Qué cosa nueva estás aportando? Quizás un factor de riesgo, un tratamiento, en caso de los lineamientos para una resistencia, cosas así. Dice, policy maker es una persona, un comité de personas. Los policy makers pueden ser un conjunto de personas o una persona, en el sentido, por ejemplo, en el MINSA, una persona no es la que toma la decisión, obviamente, ¿no? Por eso que hablamos de policy makers, un conjunto, porque ellos son los que en conjunto van a observar, van a revisar si es que esta información, esta evidencia, puede ser, ¿no? Puede ser utilizada como base para un nuevo cambio a nivel del sistema de salud. No solamente una persona no va a ser la que toma la decisión, ¿no? Como mostramos en la imagen de la burocracia, es un montón de personas que van a ser parte de todo este proceso. Por eso les decimos policy makers, así como que en plural. Ya, ahora sí. Ahora continuando en la parte que dice, ya, audiencias y tipo de investigaciones para lo que es ¿no? el CAT. Ahora pasando a esta parte, vamos a ver de que cuando tengamos lo que son estas investigaciones en sistema de salud, habíamos mencionado que había muchos problemas, por ejemplo, el tema de la financiación, cómo se van a organizar estas prestaciones, quién va a estar a cargo de estas prestaciones de servicios, cómo se va a cambiar las organizaciones sanitarias, o cómo van a cambiar los profesionales, ¿no? de salud, o los mismos sistemas de salud a cambio, ¿no? a raíz de todas estas evidencias. Todo eso va a llevar a todo un tipo de planteamiento nuevo, es decir, tenemos que revisar qué grupos de interés van a participar en este proceso de formulación, de implementación, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que se van a encargar de que toda esta evidencia, ¿no? pase a lo que es la práctica, es decir, a la ejecución? En este caso tenemos a los tomadores de decisión, los policy makers, tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, y tenemos a los gestores o administradores, ¿no? Porque no solamente son una vez que los policy makers hacen lo que es ya la adecuación para que sean parte de un lineamiento a nivel nacional o regional, según sea, ¿no? el país, cómo se maneje, una vez que tengamos eso, va a haber otros grupos que se van a encargar de que esto también se implemente, ¿no? Como son las organizaciones de sociedad civil. Es decir, acá hablamos de las organizaciones no autónomas que brindan servicios de salud, díganse las brigadas. También hablamos cuando hablamos de gestores y administradores, hablamos a nivel de localidades, los que son los puestos de salud, ya que ellos se tienen que mantener informados y actualizados para que ellos, ven ese nuevo lineamiento, tengan que hacer de que eso se esté cumpliendo a nivel de su localidad, ¿no? Estas implementaciones que son a nivel nacional también tienen que cumplirse a nivel local, ¿no? Y eso es todo un proceso, ¿no? Tampoco es algo que sea de manera inmediata, ¿no? Está poco a poco. Para ello, los policy makers tienen que pensar en la manera en la cual estos lineamientos que ya han sido aprobados puedan ser llevados a ejecución, ya sea mediante capacitaciones, talleres, seminarios, ¿no? Hay muchas formas en las cuales se puede llevar este tipo de ejecución de los lineamientos. Ahora, aquí pasando a lo que es las audiencias y tipos de investigaciones, tenemos de que a nivel de lo que son los sistemas de salud y lo demás, a nivel de lo que son los administradores y los policy makers, ¿no? A nivel de lo que es los sistemas de salud, lo que decíamos, para ellos había información que iba a ser relevante, información que no iba a ser relevante, ¿no? Los investigadores sí van a usar bastante lo que es la información del sistema de salud, debido a que en ello se van a basar cuando quieran hacer una investigación que impacte estos lineamientos, ¿no?
Los profesionales de salud también deben basarse en el sistema de salud mismo, porque si hay un cambio en el lineamiento de cómo ellos deben hacer un tratamiento o hacer seguimientos, ¿no? O incluso cuando tienen que hacer el reporte de casos epidemiológicos según su región, tienen que basarse en los sistemas de salud. De igual manera, los pacientes, por el tema del, ¿no?, el tratamiento, también lo que son los seguros. En cuanto a lo que son los administradores y los policymakers mismos, ellos son los que se encargan de que estos lineamientos no, se ejecuten, y en el caso de los policymakers, de que se implementen. Pero, yendo a lo que es la versión contraria, es decir, para los policymakers y para los administradores, ¿cuáles son los tipos de información que a ellos les va a interesar? ¿Cuáles son la información que ellos consideran relevante? Para los administradores va a ser los servicios de salud, ¿no? Si hay un cambio a nivel del MINSA, obviamente las localidades, es decir, a nivel de lo que son los puestos de salud locales, regionales, van a buscar cómo actualizarse, seguir con estos lineamientos, ¿no? Porque es una cadena de mando. Igual ocurre con lo que es los policymakers. Ellos van a revisar a nivel de cómo se encuentra su población, la salud poblacional, ya que ellos por algo están haciendo estos lineamientos, estos cambios, es para el bien de la población. Así que también trabajan a nivel de lo que es el servicio de salud, en el cual van a dar esta implementación, este cambio, van a ver que se ejecute. Y en el caso de los policymakers, hablamos de la parte clínica. ¿Por qué? Porque para conseguir esta evidencia, tienen que recabar esta información de la parte clínica, es decir, de las investigaciones, es decir, las revisiones que se hagan, o también de otros países, los policymakers, que hayan conseguido revisiones ya de políticas de salud, ¿no? Toda esa información la va a recabar para poder implementarla después de que hagan un proceso en el cual digan, esta evidencia nueva que se ha encontrado es en lo correcto, deberíamos implementarlo para mejorar lo que es nuestra salud a nivel poblacional. El cómo de la CATE, es decir, cómo se va a dar esta información para que haya una plataforma en la cual esta información, esta traducción del conocimiento llegue, ¿no? Acá se habla de los esfuerzos que se van a dar para utilizar múltiples estrategias que vinculen esta investigación de salud a la toma de decisiones en políticas de salud. Es decir, de que esta información, este conocimiento, pueda llegar a las personas que van a encargarse de la toma de decisiones, los policymakers en las políticas de salud, ¿no? Por ello, hablamos de que las propuestas van a ser adaptadas a diferentes contextos de los diferentes sistemas sanitarios, ¿no? Obviamente va a haber, por ejemplo, es como si tuviéramos ya información sobre una enfermedad, como hablamos, por ejemplo, el dengue, como hablamos antes, y tenemos que adaptarlo a cada contexto, ¿no? No va a ser igual cómo se presenta, quizás en la selva, a la costa, tenemos que tratar de adaptarlo, saber cómo vamos a prevenirlo, cuáles van a ser los factores, cómo vamos a trabajarlo, tiene que adecuarse a cada contexto local, cómo va a trabajarlo cada puesto de salud, va a ser diferente. Pero no por ello significa que la información está mal, la información está correcta, solamente que hay que adaptarla, ¿no? Para ello también hablamos de lo que es el conocimiento y el diálogo. Este conocimiento tiene que llegar, tiene que ser verídico, y el diálogo va a ser importante porque el policymaker tiene que también estar en contacto con el investigador, tiene que ser un diálogo para poder esta información, ¿no? Diálogo más que nada para que esta información, una vez que ya llegue al policymaker, si él tiene consultas, dudas, preguntas en cuanto a cómo aplicarla o cómo se ha dado este recojo quizás de datos, o si ha visto algún tipo, un dato extra que quisiera recabar, puede preguntar al investigador. Para ello va a ser importante el diálogo, pero como habíamos mencionado, el problema de que en realidad no era un diálogo directo, había ese problema, ¿no? Como vimos en las imágenes primeras de la burocracia. Por ello buscamos de que esta traducción del conocimiento sea lo más directamente posible, ¿no? No siempre va a ser uno a uno, por así decirlo, es decir, el investigador y el policymaker, pero no, siempre dentro de todo buscar que estas barreras vayan disminuyendo para que no se dilate el proceso. Ahora, generar capacidad. Hablamos de que haya la capacidad para que esta información, una vez que llega, pueda ser ejecutable. Nada decir sino si esta información solamente queda en lo que es la teoría, ¿no? Y se trata de establecer relaciones. Más allá, después de que esta información ya haya llegado a los policymakers, no dejar de lado lo que es esa relación de hay que recabar estos datos, esta información o sea, esta relación que se está formando entre policymaker y los investigadores. Es decir, va a ser una relación de necesidad en el sentido de que yo tengo las necesidades de mi población, quiero que las escuches para ver si te interesa hacer esas investigaciones, para que ayuden estos cambios a nivel poblacional por parte de los investigadores, ¿no? Pero que también esas investigaciones que ellos están elaborando llegan a ser escuchadas por los policymakers. Es decir, esta relación tiene que ir en ambos sentidos, porque ambos a lo largo se están necesitando, ¿no? Están cubriendo las necesidades del uno del otro, ¿no? Ambos tienen que ser escuchados
y por tanto ambos deben dialogar. Ahora, hablando de lo que son los modelos de interacción que puede haber entre los investigadores y los tomadores de decisiones, los policy makers, va a haber tres. Tenemos el primer modelo en el cual tenemos los procesos de investigación, es decir, el investigador, y el proceso de formulación política, es decir, el policy maker. Puede ser que ese proceso sea asincrónico, no vinculado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tuviéramos, en el caso de las plataformas de la OPS, la OMS, en las cuales se han recabado evidencias, y también está la información respecto a políticas de salud de otros países, ya que son, ¿no?, a nivel mundial o a nivel regional, en ese caso, ellos están accediendo, es decir, los policy makers están accediendo a esta información desde esa plataforma, pero no es algo sincrónico. Cuando hablamos de sincrónico y sincrónico, es decir, sincrónico es que estamos hablando al mismo tiempo como ahora. Estamos hablando, ustedes pueden escribir, yo los leo y los puedo responder. Ese es sincrónico. Asincrónico es cuando esta respuesta no se pueda de manera inmediata o va a demorar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de ellos están leyendo esta investigación, pero no es que estén hablando directamente con el investigador, están leyendo el trabajo realizado, están leyendo esta investigación en esta plataforma, están recabando esta evidencia, están revisándola, ¿no? Y no son vinculadas en el sentido de que no, esta información como tal no ha sido producida específicamente para ellos, en ese sentido, ¿no? No ha habido un diálogo previo. Entonces, pero no por ello significa que no va a ser útil. Quizás están hablando de nuevo tratamiento, o vacunas, o procesos de vacunaciones que se han dado en otros países, cómo ha sido el modo para que sea exitoso, para que realmente funcione, ¿no? Y pueden tener ese tipo de modelo de interacción, en el sentido de que simplemente encuentro la información, si me es útil, la puedo utilizar, y ya ese sería el punto de partida para más adelante quizás entrar en diálogo, entablar una relación en el sentido de que tengo dudas respecto a cómo se llevó, voy a preguntar al policymaker que lo implementó para ver si puedo replicarlo en mi país, ¿no? Ese sería un tipo. Otro modelo de interacción es el proceso vinculados fortuitamente. Es decir, este investigador hizo, ¿no?, valga la redundancia, una investigación que justo cubre la necesidad que yo tenía sobre una población, que quiero implementarlo para un lineamiento de salud. Es decir, ha sido fortuito, no ha sido algo pensado previamente, ¿no? Entonces yo me comunico con él y ahí es como quedamos vinculados, en el sentido de que, quiero que tu investigación, esta evidencia me parece interesante, me parece útil, quiero utilizarla para un lineamiento de salud, quisiera tu apoyo para poder esclarecer ciertos puntos, ¿no? Y ese es un modelo de interacción que puede tener entre el proceso de investigación y el proceso de formación de políticas, es decir, el investigador y el policymaker. Y tenemos ahora el tercer modelo de interacción, en el cual los procesos vinculados van a ser a propósito. Aquí van a ser de que este proceso de investigación, es decir, lo que ha producido el investigador, esta información ya ha sido producida y el policymaker, que está en el proceso de formulación de esta política, lo que va a hacer es pedirle que esta información específicamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que fue el modelo 2, fue una cosa fortuita, es decir, fue una casualidad que justo en el sentido de que esta evidencia que yo veo cubre lo que yo necesito. En el cambio, en el modelo 3 es que yo voy a recabar, yo por mi cuenta, el policymaker, soy consciente que necesito ese tipo de evidencia, pero no la estoy encontrando, entonces yo tengo que generarla. Y muchas veces los sistemas de salud hacen ese tipo de investigaciones para recabar estos datos, porque son necesarios para ellos ver cómo se encuentra su población y también planear si es que es necesario un cambio en su lineamiento, es necesario generar política de salud o no, ¿no? Así que hablamos acá del proceso de traducción del conocimiento, ¿no? Necesitamos esta evidencia para poder dar un cambio a nuestro sistema de salud. Estos van a ser los tres modelos en los cuales se puede dar lo que es el proceso de las formulaciones políticas, ¿no? En tanto lo que es política de salud, asincrónicos no vinculados, vinculados fortuitamente y vinculados a propósito. Esos van a ser los tres modelos que suelen haber. Ahora pasando a lo que es las evidencias informadas, ¿no? EvidNet, ahí viene a ser lo que es la asignación para las evidencias informadas en cuanto a lo que son políticas. Esto va, más que nada, hablamos de que el EvidNet va a surgir debido a esta necesidad para que haga esta evidencia científica llegue a las manos de los policymakers. Como habíamos hablado al inicio, en los años 2000 a 2008, 2005, no había esta facilidad como hay ahora de la información. Es por ello que la OPS y la OMS empezaron a plantear cómo podemos generar una plataforma en la cual tanto los policymakers como los investigadores entren en contacto y puedan dialogar.
puedan ver esta evidencia científica, puedan también los investigadores conocer las necesidades que tienen los policymakers y en base a ello elaborar las investigaciones. A raíz de todo esto es que nace EBISNET, ¿no? Esto se va a encargar de promover el uso sistemático de la evidencia científica en la toma de decisiones en políticas de salud, ¿no? El objetivo era obviamente lo que facilita este desarrollo y la implementación de las políticas de salud a través del uso de la mejor evidencia científica disponible, porque antes no había un lugar en el cual estuviera todo centralizado, estaba más disperso, lo cual dificultaba que los policymakers pudieran tener en cuenta o encontrar evidencia que realmente les resultara útiles para ellos, es decir, para su contexto local, para sus poblaciones, ¿no? El BIMNET surge más que nada con el foco a los países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Sobre todo en lo que fue para la OPS, la BIMNET fue el punto clave para las políticas de salud a nivel de lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Después voy a mostrarles lo que fue la primera plataforma. Acá van a incluir lo que son también las sedes regionales, también lo que son a nivel global, porque hay EBIMNET de Europa, hay EBIMNET a nivel de lo que es Asia, o sea, hay bastantes redes de salud de EBIMNET, si ustedes buscan, de Europa, que se han actualizado, han cambiado a cómo eran en sus inicios, ¿no? También están las redes de Latinoamérica, en inicio solamente era para Sudamérica, después cada país tuvo su EBIMNET, todavía está la de Argentina, y fueron así cambiando conforme iba mejorando lo que es el proceso para intercambiar este tipo de información, ¿no? Las plataformas, surgieron lo que es Lilacs, otros, ¿no? Buscadores de información. Aquí es como se ve, al inicio, esta era la primera fase, la primera forma que tuvo EBIMNET en sus inicios, cuando surgió por allá en el 2010, ¿no? EBIMNET, cuando surgió en el 2010, fue un gran cambio debido a que antes no había habido algo similar, en el sentido de que podía subir información y evidencia que iba a ser utilizado a nivel de lo que es lineamientos nacionales, ¿no? En un inicio era bastante rústico, como lo ven, ¿no? Ahí está África, América, simplemente era por continentes, simplemente se trabajaba por continentes. Ya más adelante, conforme iba creciendo, iba siendo aplicado en más países, porque en un inicio no eran todos los países que formaban parte de esta red de salud, fue un proceso que llevó 5 años aproximadamente, porque empezó en el 2010 y en el 2015 el BIMNET como se conocía ya dejó de existir en el sentido de como lo vemos ahora, ¿no? Cambió para tener otros tipos de plataformas, para ver de que como no podían tener a todos en una sola plataforma, fueron dividiéndose, ¿no? Para Europa, para América, para Asia, y así. También para lo que es América del Sur, y después ya fue a modo más regional, ¿no? Y en sus inicios, EBIMNET, en lo que era como empezaron a hacer la primera plataforma, entre las primeras plataformas que la OMS y la OPS pensó para los lineamientos nacionales, tenía como principales funciones y actividades que realizaba era primero los talleres de capacitación en uso de la evidencia para los policymakers. ¿Por qué? Porque todavía en ese momento la evidencia científica, los policymakers todavía no tienen en cuenta lo que eran las investigaciones en el sentido de que las evidencias científicas que puede haber hacen cambios, todavía estaban un poco estancados, ¿no? Fue en estas épocas que hubo este cambio en los lineamientos de salud, hubo actualización en lo que son los procesos, ya sean administrativos, también al momento de ejecución, de lo que es las ejecuciones de estos procesos, todo ello, ¿no? Fue debido a estas capacitaciones que hasta hoy en día se mantienen a raíz de la OMS y la OPS, es que se mantienen actualizados los policymakers. Es necesario que ellos estén en constante capacitación para que después esas capacitaciones, esos talleres que ellos reciben, puedan replicarlos en los países, ¿no? También tenía la otra función o actividad de cumplir lo que es la elaboración de síntesis de evidencias para políticas, ¿no? Más que nada hablamos acá bastante de lo que era recabar la información de los países en cuanto a los lineamientos de salud que tienen y subirlos, mantenerlos actualizados para ver si ha habido un cambio y otros países también puedan checar cómo están trabajando en otros países y puedan replicarlos si es que ven que también se puede llevar a su contexto, ¿no? En todo caso, adaptarlos. Otro punto era los diálogos deliberativos respecto a los temas de salud, ¿no? Va a ser importante porque EBIMNET no solamente iba a ser una plataforma en la cual tú ibas a leer evidencias o buscar síntesis de evidencias, ¿no? O capacitarte. Iba a ser como la mesa clave de la cual tú ibas a poder dar diálogos con otros países, y es que también ahí empieza a surgir lo que son sus reuniones, que tienen anuales o semestrales, en las cuales hablan por regiones, ¿no? De problemas y políticas de salud que tienen en común, como puede ser a nivel de enfermedades endémicas. También acá se habló mucho en eso, cuando surgió el problema de la malaria, el problema de ébola, todo ello
a raíz de que esta plataforma brindaba este diálogo, llevó a que se empezaran a hacer ese tipo de reuniones entre países para discutir políticas de salud no solamente a nivel nacional, sino también a nivel del continente, cómo se iba a trabajar, para que estos esfuerzos en conjunto de estos países dieran lo que era realmente una salud poblacional, ¿no? Fuera un mayor beneficio para todos. Y por último tenían la actividad de ¿no? dar lo que es la disponibilidad para estos sitios web que estaban focalizados en evidencia relevante para tomar decisiones, ya que en su momento todavía no había sitios web o plataformas que tuvieran esta evidencia de una manera ordenada, sistemática. Había muchas dificultades, o si no, en todo caso se encontraban mayormente en inglés, ¿no? Es por ello que la OPS, cuando surge el EBIMNet para Sudamérica, América, es que ellos empiezan a hacer lo que es un plan estratégico que llegó del 2010 al 2015, durante esos 5 años de intentar recabar a todos los países y que sean parte de esta red de salud, ¿no? Fue todo un esfuerzo de 5 años de que todos esos países cumplieran con lo que es estas capacitaciones, esos talleres, que sean partícipes de las reuniones, ¿no? Y que también ellos mismos presentaran las evidencias de su país, es decir, cómo se encuentra su contexto de salud actual, ¿no? Y el EBIMNet en América primero empezó solamente en lo que fue a raíz de México, Argentina, no había muchos países todavía en sus inicios, en el año 2010 a 2012. Entre los países que fueron claves para poder unirlos estaba Chile, Ecuador, estaba también lo que era Perú, estaba Bolivia, estaba Colombia, que fueron de los últimos en integrarse en todo lo que fue EBIMNet para las Américas, ¿no? Y todo este proceso llevó a que EBIMNet para el año 2015, como lo habíamos conocido, el que era rojo con anaranjado, ya dejara de existir, ¿no? Ahora está en un proceso en el cual se está actualizando, porque ha vuelto a retomar importancia, porque lo habían descentralizado, lo habían llevado por regiones, como mencioné, ¿no? Para Sudamérica, otro para Europa, después también para lo que es África, después fue yendo, separándose incluso más por regiones, o por regiones que compartieran ciertas enfermedades, ¿no? Las zonas endémicas. Todo ello se fue bifurcándose cada vez más, debido a que tampoco vieron de que tenerlo todo en una sola plataforma causaba a veces problemas o dificultades al momento de conseguir evidencias que sean propias de su región, ¿no? Todo ello digo. Por eso, esto empezó en el 2000 y en el 2010 fue que se pudo ejecutar el EBIMNet, que duró 5 años hasta el 2015, ¿no? Y también nos dejó algunos alcances, como fue la Biblioteca Virtual de Salud por la OMS, la OPS, fue en esas épocas que también surgen, para poder, sea más fácil para estos policy makers conseguir esta evidencia científica, ¿no? Que todavía hasta ahora se mantiene lo que es la Biblioteca Virtual de Salud, y cada país también lo tiene, ¿no? Perú también tiene su biblioteca virtual en salud. Voy a mostrarles, aquí tengo justo lo que es un momento, voy a mostrarles justo cómo es. Después de que hubo el EBIMNet del 2010 hasta el 2015, surge este nuevo, que, que solamente duró hasta el 2017, ¿no? Que también brindaba lo que eran perspectivas ya regionales, mostraban infografías, incluso informes de cada país, según su situación epidemiológica, su situación de salud. Estos eran todos los países que se encontraban en ese momento, ¿no? En cuanto a lo que es América, ¿no? Aquí ya estaban ya la gran mayoría. También mostraban cómo eran los principales problemas y desafíos de salud que tenían en ese momento. Este es uno. Ahora voy a mostrarles el otro. Un momento. Este es hasta el 2017. Después tuvieron otro que fue hasta el... A ver, voy a mostrarles. No, porque fue todo un proceso, debido a que el primer EBIMNet llegó un momento en el cual ya era demasiada información y es por eso que se fue dividiendo, ¿no? Y también porque mismo la tecnología fue mejorando. Ahora tenemos lo que es, como lo conocemos ahora, el OPS, en la cual tú vas a la zona de recursos y tienes la biblioteca virtual de salud que les mostré, pero también tienes la biblioteca virtual de salud a nivel de lo que es la OPS, la OMS, a nivel de América, o si quieres a nivel de Europa, o si quieres a nivel de un solo país, ¿no? A nivel de Perú, a nivel de Argentina. Cada vez iba yéndose más individualizado, ¿no? Para que sea más preciso la evidencia que tú estás buscando. Este ya es el campus virtual de salud pública que se mantuvo en base a la primera función que tuvo el EBIMNet en su momento, las capacitaciones y talleres, ¿no? Por ejemplo, este curso está basado en el campus virtual de salud pública de la OPS,
Hay un montón de cursos y talleres gratuitos que ellos brindan, no solamente para aquellos que sean policymakers, sino para el público en general. Es algo que se mantuvo desde sus inicios del EBINET del 2010-2015. Siguieron con esa idea de que tenemos que seguir con estas capacitaciones y talleres, y es por ello que al momento de que tú entras al campus virtual de salud pública, hay cursos que son abiertos para todo el mundo, son generales, pero si tú vas por regiones, tienes cursos solamente para tu región. Cursos, por ejemplo, en el caso de lo que eran las Américas, había cursos sobre enfermedades endémicas, debido a que hay una mayor tasa ahí, lo que es, por ejemplo, dengue, chikungunya, tuberculosis, ¿no? Es por esa razón de que ellos vieron de que era importante tratar de trabajar en cada contexto, ¿no? Entonces fue uno. Después teníamos el EBINET como tal, este es del 2000, ¿ves? Si ven, 2013. Esto fue lo que ellos planearon, una fase de planificación que duró de 8 a 12 meses por país, para llevarlo a una fase de ejecución de 5 años como máximo, ¿no? Por ello, en sus inicios, como ven, los últimos países en lograr ser parte fueron Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil. Esos son los países que fueron los que demoraron un poco más a implementar, ¿no? Y aquí tenían sus estrategias, las propuestas, cómo se planearon en sus inicios. ¿Ves? Fue todo un proceso que llevó a que más adelante estos reportes fueran muy útiles y también llevaran a otros tipos de EBINET. Por ejemplo, acá tenemos el EBINET de Europa. Y si dan cuenta, esto hace de que cuando tú vayas al EBINET o el taller de trabajo de cada EBINET, ya sea por región, país, tengas un resumen de cada año, ¿no? O de cada reunión que tuvieron. Por ejemplo, aquí en el EBINET tenemos la última reunión que tuvieron de manera presencial, ¿no? Antes de lo que fuera la pandemia, la de 6 de octubre de 2020, en el cual hablaban del uso de pruebas científicas para la formulación de políticas, un resumen de pruebas para políticas. Es decir, estas reuniones tenían lo que era un resumen de todas las políticas de salud que habían tenido en cuanto a un tema determinado, lo cual ayudaba a que los policymakers escucharan de manera rápida y también condensada ya diferentes ideas o evidencias que hayan tenido, ¿no? Cada país, lo cual les ayudaba a que estas nuevas evidencias, esta nueva información, estas investigaciones ellos puedan dialogarlas, ¿no? Para poder implementarlas en sus lineamientos de salud, porque ahí mismo estaba la persona que le estaba brindando esta información, ¿no? Eso fue la importancia que dio el EBINET, que ahora ya el EBINET como tal, si lo buscan en internet, sale como que está caído, pero no es que esté caído, sino que al final decidieron cerrarlo por un tiempo para volver a actualizarlo, mejorarlo, y por mientras están trabajándolo por modo regional, porque vieron de que es demasiada información y había la dificultad de conseguir la evidencia de cada región, ¿no? Por eso que ahora lo manejan de manera separada. EBINET Europa, pero todo está concentrado en lo que es la OMS y la OPS. También podemos buscar a nivel de lo que es las bibliotecas virtuales, ¿no? Esa fue la importancia del EBINET, y eso sería todo, chicos. Voy a, en un momento, pasar lo que es, a ver, pasé lista final. Un momento, voy a pedirles. Recuerden escribir correctamente sus datos, sus nombres y apellidos para lo que es el certificado. Ya se envió el pase de lista final. Y como esta parte del primer módulo es bastante histórico, hay otras informaciones que son más extensas, así que en un momento por el grupo de WhatsApp del curso voy a pasarles lo que es un PDF de la OPS que habla tanto en español como portugués, lo que fue todo este lineamiento de salud y cuál es el proceso, que es mucho, mucho, mucho más complejo, más largo al respecto, ¿ya? Con eso ya terminaríamos lo que es el módulo 1 de este curso de políticas basadas, informadas en evidencia.